Ahora quiero hablarte un poco acerca de las buenas prácticas del RPA. Esto es como parte de lo que se define en todas las tecnologías, las metodologías. Siempre hay una buena forma de hacer las cosas. Y esto que te voy a compartir hoy te va a servir para desarrollar de una forma correcta un robot RPA. Tenlo en cuenta, siempre lo que a la final buscamos todos, te voy a comentar, es que se busca siempre tener una mejor experiencia como desarrollador. Eso es realmente lo que buscamos. La idea de ser un desarrollador es hacer las cosas bien. Es bueno tenerlo siempre en cuenta y apuntar siempre a que se hagan las cosas bien. La primera buena práctica es que dividas el proceso en flujos de trabajo. Esto es, te dije, y tiene mucha relación a lo que es los tipos de automatización que te comenté en los módulos iniciales. Es que debes segmentar y dividir los flujos de trabajo por tipos de automatización. Si vas a trabajar con un Excel, por ejemplo, considera establecer todo lo que esté relacionado a ese Excel de forma individual en un flujo de trabajo. Si vas a trabajar con tomar información o cargar información en una interfaz de usuario, pues obviamente trata de separar eso en un flujo de trabajo. Esto trata de segmentarlo por tipos de automatización. Por eso te hablaba de estos tipos, porque esto a la final se complementa mucho con lo que son las buenas prácticas. Entonces esto es bastante útil. También es de las cosas que te va a ayudar mucho es a poder probar de forma individual cada uno de los componentes de la automatización en sí. Te lo comento porque cuando uno está desarrollando y no aplica esto, el hacer el debug, el depurar un error en un robot es bastante tedioso si no se tiene esto contemplado. En cambio, si lo tienes segmentado por tipos de automatización, pues obviamente esto es mucho más fructífero, se puede sacar más provecho y a la final de lo que se trata es de que ahorres tiempo y tengas una mejor experiencia. La segunda buena práctica es utiliza componentes reutilizables, que crees piezas de automatización compatibles entre sí. Trata de hacerlo lo más estándar posible, lo más dinámico posible, cosas que tú sepas que, bueno, quizás en este proyecto no lo voy a usar, pero lo voy a incluir en mi kit de automatizaciones, en mi propio portafolio que tengo, o si ya tengo una biblioteca en la cual te alimentes o contribuyas a ese tipo de alternativas. Esto por muchas razones. La primera es porque obviamente acelera el desarrollo de los robots en sí, hace que el desarrollo sea más rápido. La idea es que te ahorre tiempo, pues sobre todo facilita el soporte a futuro. Si surgen errores en una automatización, es normal, pues identificándolo mediante un componente reutilizable, puedes identificar, valga la redundancia, el error en sí. Entonces esto agiliza y automatiza muy bien todo lo que es el desarrollo de robots. La tercera buena práctica es implementa archivos de configuración. Establece quizás de forma dinámica esto, no es quizás, establécelo de forma dinámica, así, literal, rutas de accesos, archivos. Trata de que toda esta información se encuentre en archivos externos que no sean parte del desarrollo del robot, dejar en crudo la URL dentro del robot. Esto no es una buena práctica, tenlo presente, recuérdalo. Rutas de acceso a archivos, URLs, ten eso en archivos apartes del propio robot, nombres de archivos, destinatarios de correo. He visto casos en donde dejan un destinatario, por decirlo así, quemado dentro del código del robot o dentro de la estructura del robot, y esto pues obviamente no es útil realmente a la larga. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Contempla el tener las variables del proceso dentro de un archivo de configuración aparte. Toda esta información te la recomiendo que la tengas en un archivo aparte. Puede ser un archivo de Excel donde tú lo estructures por columnas y registros. La columna, el registro 1 es la ruta de acceso al archivo, al documento X que voy a consumir y voy a procesar. El registro 2 son las URLs al cual voy a acceder y enviar los registros. El tercero pueden ser las rutas de archivos, que voy a generar archivos de salida con un nombre o formato en específico. Los de destinatarios de correo, puedes tener varios registros en donde tú digas el primer registro es el del operador, el que va a recibir, digámoslo así, la información del robot si falla o procesa correctamente. El siguiente registro puede ser el dueño en sí del proceso, la persona que está funcional de la organización que necesita saber si se ejecuta o no. Todas estas cosas puedes tenerlas en cuenta, las variables del proceso. Créeme, esto te va a ahorrar tiempo, esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. La cuarta práctica del RPA es utilizar un log de eventos. Es básicamente la forma de identificar lo que está haciendo un robot. RPA es crucial, es también fundamental. Muchas de estas buenas prácticas se complementan muy bien
porque parte de crear un log de eventos es hacer un componente reutilizable. Entonces puedes desarrollar ya en cualquiera de las herramientas que ya te he mencionado, puedes desarrollar este proceso, un componente, y ya reutilizarlo en los diferentes proyectos. ¿Por qué es importante usar un log de eventos? Porque los robots fallan, es algo común, es algo normal, es parte del adaptarse a este tipo de tecnologías. Debes considerar el siempre tener una fecha y hora en la cual ese robot dio ese aviso. Es como sea para bien o para mal, es indiferente. Debes tener un log de transacciones con fecha y hora. También maneja un tipo o una clasificación de eventos. Si es un evento informativo, pues no pasa nada. Si es un evento de error, notifícalo. Si es satisfactorio, también notifícalo. Si es una alerta, también. Todos estos tipos tenlos en cuenta para contemplarlo en este log de eventos. Y por supuesto, pues la descripción en sí del error o del evento. Se procesó la información correctamente. También es muy útil dejar este log de eventos establecido por aplicaciones. Por ejemplo, inicio de aplicación, abrí aplicación, cerré aplicación, procesé registros dentro de aplicación A, abrí aplicación B, procesé registros en aplicación B y cerré aplicación B. Es como más o menos darte esa idea, ese camino, en pocas palabras, es describir en un log de eventos qué es lo que está haciendo un robot. La quinta buena práctica es el manejo de errores y reintentos. Es algo que se echa a un lado en algunos escenarios porque no se tiene contemplado. A veces pensamos que los robots nunca van a fallar. Ya te he dicho que es normal que falle. Lo primero que tienes que hacer es establecer como los mecanismos para inicios de sesión fallidos. ¿Qué pasa si le envío un usuario una contraseña incorrectas porque cambió o porque ya no es ese el usuario, sino que se va a utilizar otro o se inhabilitó? ¿Qué pasa si esa información está parametrizada en un robot? Debes manejar ese error. Otro de los casos que también pasa es que vas a hacer si en el disco duro en donde se está ejecutando ese robot o donde el robot va a hacer un procesamiento en específico, ahí está lleno. ¿Qué vas a hacer en esos casos? Es importante que pues lo tengas en cuenta. Parte también de esto es incluir los datos incorrectos, los tiempos de espera. A veces es necesario que un robot espere de una aplicación. Esto es dentro de las cosas que también puede hacer un robot, es esperar que una aplicación dé una respuesta. Si está haciendo una transacción o está procesando algún registro de una interfaz importante, que esto se tenga contemplado. Es importante que establezcas una cantidad de reintentos. Hay escenarios en donde quizás yo te pudiese decir, bueno, establece 3 reintentos, pero esto va a ser muy variante dependiendo de la aplicación, dependiendo de la cultura, depende de muchas cosas, depende de en sí la cantidad que se pueda hacer reintentos. Hay casos en donde el hacer un solo reintento puede generar más problemas, como que se bloquee un usuario, que se pierda el acceso a una plataforma, como también el generar 3 reintentos es bien y no pasa nada posterior a eso. Entonces, esto, calíbralo. El manejo de los errores sí es importante, el siempre saber qué va a pasar si mi robot falla, qué va a hacer. Tiene que tener esa resiliencia ante los errores. Te he dicho, todas estas buenas prácticas te van a ahorrar energía y tiempo y dolores de cabeza, que es lo que realmente no queremos ninguno de nosotros. Algunas otras recomendaciones que también quiero compartir, como comentar el código, realizar comentarios si es posible. Algunas de estas herramientas que te estuve compartiendo tienen esa posibilidad de comentar el código, de dejar notas descriptivas, cosas que le puedan servir a otros desarrolladores. Esto es, siempre piensa en que otras personas van a usar tu proyecto para hacerle modificaciones o para, por decirlo así, hacerle ajustes que se requieran a un futuro. Trata de que estas soluciones, como te dije, sean lo más escalables posible, tanto a nivel de solución como a nivel de código. También utilizo el estilo Camel Case, que es como un estilo de codificación, que es como en cascada, por decirlo así. Sí, Camel Case, como en cascada, es un estilo que se utiliza para definir variables de forma o sea, que las variables se puedan ver de forma muy simple, mediante la forma en cómo se escriben. Otra de las cosas que también te recomiendo es que utilices un framework en caso de que sea posible. Hay casos en donde no se puede y no pasa nada, pero si ya puedes utilizar un framework o plantillas ya prediseñadas, esto es bastante útil. Y por último, utiliza un gestor de credenciales. Trata de manejar, como te dije, en uno de los casos te dije que hay alternativas para no delegarle las
credenciales a un robot de forma directa, o sea, de forma plana, colocar la credencial o la contraseña textualmente, sino que hay formas de delegarle estos servicios a otros, sí, a otros servicios, valga la redundancia. Entonces, esto es como parte de las buenas prácticas y bueno, espero que las puedas implementar. Entre más implementes es mucho mejor, realmente no es una sola ni son dos, sino que entre más puedas implementar, pues obviamente tu solución va a ser más resiliente, va a ser más potente, por describirlo de esta forma.